¿Tú sabías que pueden hacerte un amarre con saliva? Cuando uno es niño no entiende por qué los adultos se miran con tanto miedo, pero con el tiempo, todo cobra un sentido oscuro y pesado. En mi casa las cosas nunca estuvieron bien. Mi papá era un hombre de carácter fuerte, le gustaba mucho la fiesta. Andar en la calle con amigos y desaparecerse por días enteros sin dar explicaciones. Mi mamá sufría en silencio. Lo esperaba todas las noches sentada en una silla de madera cerca de la ventana principal, con la luz apagada para que nadie la viera llorar desde la calle. Yo me quedaba entre las cobijas de mi cama con los ojos muy abiertos, escuchando el crujir de los muebles y el tic-tac del reloj de pared, sintiendo ese aire helado que parecía bajar del techo. Sabía que en cuanto se escucharan los pasos torpes de mi papá en el empedrado de afuera, comenzaría el infierno de las discusiones, los gritos sofocados y los golpes contra la mesa. Era una tensión diaria que se metía en los huesos y que no te dejaba respirar a gusto, ni de día ni de noche. Para cuando yo cumplí los 10 años, la situación ya era insostenible en la casa. Yo le agarré un coraje muy grande a mi papá, porque no me gustaba ver a mi mamá con los ojos hinchados de tanto llorar, siempre triste y con las manos temblorosas mientras barría el patio o preparaba el almuerzo. Una tarde calurosa de mayo, mi mamá invitó a pasar a una comadre suya de toda la confianza. Se sentaron las dos en las sillas de la cocina a tomar café de olla. Yo estaba en el piso del pasillo jugando con unos carros de plástico frente a la televisión prendida, pero no le ponía atención a las caricaturas. Estaba bien atento a lo que hablaban porque susurraban como si estuvieran contando un secreto prohibido o algo peligroso. Me hice el distraído mientras rodaba el carrito por el piso, pegando la oreja hacia la puerta de la cocina. La comadre se le acercó mucho a mi mamá y le dijo con una voz muy bajita pero clara que ella tenía la solución para que mi papá sentara cabeza de una vez por todas, para que aborreciera la bebida y no volviera a mirar a ninguna otra mujer en la calle. Le dijo que las cosas de la oscuridad a veces eran la única medicina cuando los hombres no querían entender por las buenas. La comadre le explicó con todo detalle lo que tenía que hacer cada tarde antes de servirle el plato de comida a mi papá. Le dijo que cuando la cazuela estuviera todavía en la estufa, hecho humo, tenía que escupir 3 veces directamente sobre el aguisado mientras lo revolvía con la cuchara de madera, pidiendo con el pensamiento que el hombre quedara amarrado a sus pies. Pero eso no era todo. También le dijo que tenía que preparar un frasquito escondido con gotas de su propio periodo mezcladas con hojas de ruda machacadas, y que de ese líquido amargo tenía que echarle unas cuantas gotas a su café o a la sopa todos los días sin falta, acompañándolo siempre con más saliva suya. Yo escuchaba todo eso sin entender del todo la gravedad ni lo cochino que sonaba. En mi mente de niño pensaba que se trataba de algún remedio casero de hierbas, de esas medicinas raras que usaban las viejitas del pueblo para curar el empacho o el aire. Veía la cara de mi mamá a través del marco de la puerta y noté cómo sus ojos brillaban con una mezcla de desesperación, duda y un miedo profundo a lo desconocido. Pero la necesidad de cambiar su vida la hizo asentir con la cabeza lentamente. A los pocos días de esa plática, empecé a notar comportamientos muy extraños en la cocina. Mi mamá cambiaba por completo cuando se acercaba la hora en que mi papá llegaba del trabajo. Nos mandaba a mi hermana y a mí a jugar al patio trasero o a la calle, pero yo me regresaba a escondidas y me asomaba por la rendija de la ventana. La veía parar la cazuela de frijoles o de carne en chile. Sacaba una cuchara, miraba para todos lados para asegurarse de que nadie la estuviera viendo y luego se inclinaba sobre la comida hirviendo. Escupía 3 veces seguidas con rabia. Movía la comida despacio mientras murmuraba cosas que yo no lograba escuchar bien, y luego sacaba de entre su pecho un frasquito de vidrio oscuro. Le dejaba caer 3 o 4 gotas espesas a la comida y volvía a tapar la olla. Yo en ese tiempo me quedaba pensando que le estaba echando gotas para la presión o algo, para que no le doliera la cabeza a mi papá. No me imaginaba el tipo de fuerza oscura y fea que estaba invocando dentro de nuestra propia cocina, entre las paredes donde se suponía que debíamos estar protegidos de todo mal. No pasaron ni 2 semanas cuando el cambio en mi papá se hizo evidente, de una manera que a todos nos puso los pelos de punta. De un día para otro,
Mi papá dejó de salir a la calle por las tardes. Ya no se iba con sus amigos al bar del centro, ni llegaba tarde los fines de semana. Uno podría pensar que eso era una buena noticia y que la casa por fin tendría paz. Pero lo que pasó fue mucho peor que sus parrandas. Mi papá se volvió un hombre completamente diferente, como si le hubiera entrado un cuerpo ajeno o le hubieran vaciado el alma por completo. Se pasaba horas y horas sentado en un sillón viejo que teníamos en la esquina de la sala, con los ojos fijos en un punto ciego de la pared. No hablaba con nadie. Si yo le preguntaba algo o mi hermana intentaba jugar cerca de él, ni siquiera volteaba a vernos. Era como si fuera un muñeco de trapo colocado ahí, respirando despacio pero con la mirada totalmente perdida en una oscuridad que solo él podía ver. El ambiente dentro de la casa se volvió pesadísimo, como si el aire fuera de plomo y costara mucho trabajo meterlo a los pulmones. Se sentía un frío feo en la sala, aunque afuera hiciera un calorón insoportable. Mi papá empezó a ponerse pálido, con unas ojeras moradas y profundas que le rodeaban los ojos. A veces me tocaba verlo desde mi cama cuando él caminaba por el pasillo a medianoche. Andaba arrastrando los pies, despacito, sin prender las luces, deteniéndose a mitad del corredor a mirar hacia la nada durante varios minutos sin moverse un solo centímetro. Era aterrorizante ver a mi propio padre convertido en una sombra viva que parecía flotar por la casa. Mi mamá lo miraba de lejos con arrepentimiento y con un terror manifiesto en el rostro. Creo que ella misma se dio cuenta de que había abierto una puerta que no sabía cómo cerrar y que lo que había entrado a la casa a través de esa comida ya no se podía sacar tan fácilmente. Con el paso de los meses, esa apatía y ese silencio de mi papá se convirtieron en una rabia sorda y peligrosa. Ya no salía a tomar ni se iba con otras mujeres. Eso era cierto, pero agarró un odio profundo y permanente hacia mi mamá. No podía ni verla entrar a la habitación porque la mirada se le transformaba por completo. Los ojos se le ponían inyectados en sangre y empezaba a apretar las mandíbulas con tanta fuerza que se escuchaba el crujir de sus dientes desde el otro lado de la mesa. De los silencios largos pasó a los insultos entre dientes y luego a las agresiones físicas. Empezó a golpearla por cualquier cosita, sin motivo alguno, solo por el simple hecho de tenerla cerca. Era como si una fuerza invisible dentro de su cuerpo le ordenara lastimar a la mujer que lo había amarrado a su lado. Mi hermana y yo nos escondíamos debajo de la cama, tapándonos las orejas para no escuchar las cosas feas que pasaban en la cocina todas las noches. Aquella pesadilla duró años enteros en nuestra casa. Yo fui creciendo bajo ese techo helado donde nunca se escuchaba una risa ni una palabra de afecto. El amarre mantenía a mi papá atrapado en un bucle de miseria, demacrado, enfermo de la mente y del cuerpo, pero sin la capacidad de irse de al lado de mi mamá. Era una prisión invisible para los dos. Mi mamá seguía sirviéndole la comida con las manos temblorosas. No sé si por miedo a dejar de hacerlo, o porque el mismo trabajo ya había cobrado vida propia dentro de la casa. Muchas veces a mitad de la noche se escuchaban ruidos extraños en la cocina, como si alguien estuviera moviendo las cazuelas de metal o rasguñando las paredes de barro. Pero cuando yo me armaba de valor y salía a revisar, no había nadie. Solo la mesa puesta y un olor rancio como a tierra mojada mezclada con algo podrido que salía del fogón. Un día, sin que nadie lo esperara, las cosas llegaron a un punto de quiebre. No sé si mi mamá dejó de echarle las gotas por miedo a que las cosas empeoraran, o si simplemente el efecto de ese menjurje oscuro se fue desgastando con los años, hasta romper las cadenas que tenían a mi papá atrapado. Una mañana de domingo, mi papá se levantó de su sillón con una cara diferente, no de paz, sino de un vacío aterrador. No dijo ni una sola palabra, no nos miró a los ojos ni recogió sus cosas. Simplemente abrió la puerta principal de la casa, salió a la calle bajo la lluvia del amanecer y echó a caminar a lo largo del camino de tierra, sin voltear hacia atrás ni un solo segundo. Fue la última vez que lo vimos cruzar ese umbral. Nunca más regresó a vivir con nosotros y al tiempo mandó los papeles para el divorcio desde un pueblo lejano, donde nadie lo conocía. Pasaron muchos años desde aquel día en que la casa quedó en un silencio aplastante. Mi mamá envejeció rápido, como si aquella sombra que trajo a la cocina
le hubiera consumido la salud desde adentro poco a poco. Enfermó de gravedad y finalmente falleció hace algún tiempo en esa misma cama vieja donde solía pasar las noches esperando a mi papá. Hace apenas unas semanas mi hermana y yo nos pusimos a limpiar la casa para arreglar los papeles de la propiedad. Entre las cajas viejas y el polvo del ropero de mi mamá, encontramos un frasquito de vidrio oscuro, roto y seco por dentro, envuelto en un trapo sucio con hojas secas de ruda que aún conservaban un olor penetrante y amargo. Nos sentamos en las sillas de la cocina a platicar sobre el pasado, sirviéndonos un café como lo hacían ellas hace tantos años. Al recordar aquella tarde le conté a mi hermana la plática que había escuchado detrás de la puerta cuando tenía 10 años. Ella se quedó helada, se le fue el color del rostro y se le cayeron las lágrimas en silencio. Fue hasta ese momento, ya siendo un hombre adulto, cuando até todos los cauces de mi infancia y entendí perfectamente el horror en el que habíamos vivido metidos durante tanto tiempo. Entendí por qué la comida siempre tenía un olor extraño, por qué mi papá perdió la cabeza y por qué los rincones de esa casa jamás pudieron calentarse por más que prendiéramos la chimenea. El amarre no solo atrapó a mi papá en un infierno de violencia y locura, sino que dejó una marca negra y pesada en la vida de todos nosotros. Una sombra que hasta el día de hoy, cuando cierro los ojos por la noche en la soledad de mi cuarto, me hace sentir que alguien está parado al pie de mi cama mirándome en silencio y esperando que vuelva a encenderse el fogón de la cocina. Me llamo Roberto y soy de un pueblo pequeño en las afueras de Michoacán. Lo que voy a contarles no es un cuento inventado ni una de esas historias de espantos que la gente saca para entretenerse en las noches de lluvia. Esto me pasó a mí. Lo viví en carne propia al lado de mi familia. Y hasta el día de hoy, cada vez que escucho el crujir de una puerta o veo a alguien manipular la comida en silencio, se me eriza la piel y siento un nudo helado en la boca del estómago. Todo empezó hace varios años, cuando las cosas en la casa de mis padres se pusieron verdaderamente feas. Ellos llevaban mucho tiempo llevándose mal. Las discusiones eran de todos los días, y el aire dentro de la casa se sentía tan pesado que a veces costaba trabajo respirar. Mi papá se había enterado de que mi mamá le había fallado con otra persona. El ambiente era un infierno. A pesar de eso, y porque las cosas no estaban bien económicamente, no les quedó de otra más que seguir viviendo bajo el mismo techo durante unos meses. Esos meses fueron una pesadilla constante de gritos, reclamos y silencios incómodos. Mi papá le pedía a diario que juntara sus cosas y se fuera, pero ella simplemente se encerraba en el cuarto, agachaba la cabeza y no decía nada, con una mirada perdida que a mí me daba escalofríos. Una tarde me acuerdo perfectamente que comenzaba a oscurecer. Entré a la cocina a buscar un vaso con agua. El piso de esa casa era de mosaico viejo y yo andaba en calcetines, así que no hice ningún ruido al caminar. Mi mamá estaba de espaldas hacia la puerta, parada frente al refrigerador abierto. Estaba tan concentrada que ni siquiera sintió cuando me acerqué. Tenía en la barra un recipiente con el guisado que mi papá se llevaría al trabajo al día siguiente, porque él salía muy temprano, antes de que saliera el sol. Fue ahí cuando vi algo extraño. Ella sacó de la bolsa de su suéter una hoja de cuaderno cuidadosamente doblada en varias partes. Con manos temblorosas, desdobló el papelito y dejó caer sobre la lonchera un polvo de color amarillo sucio, algo muy fino, como si fuera arena molida. Luego, con una rapidez increíble y una cuchara de plástico, revolvió la comida, ocultando todo rastro de lo que acababa de tirar. Cerró el recipiente con fuerza, escondió el papel arrugado entre su ropa y dio un suspiro profundo. Cuando dio la vuelta para salir de la cocina, se topó conmigo de frente. Se puso pálida como si hubiera visto un fantasma. Yo le pregunté, con la inocencia y la duda de ese momento, qué era lo que le había echado a la comida de mi papá. Ella cambió la cara de inmediato. Puso una sonrisa helada que no le llegaba a los ojos y me dijo con la voz bajita que solo era un poco de sal que le faltaba al guisado. Su voz sonaba rara, temblorosa, pero yo no quise indagar más. En ese tiempo no entendía nada de esas cosas y pensé que solo eran figuraciones mías por todo el estrés que estábamos viviendo en la casa. Al día siguiente, como era costumbre,
Mi papá se levantó a las 5 de la mañana, tomó su lonchera y se fue a trabajar. Mi mamá ni se inmutó. Se quedó acostada en la cama mirando al techo sin pestañear. Durante los días siguientes, la rutina pareció seguir igual. Pero algo en la atmósfera de la casa empezó a cambiar drásticamente. Un olor extraño, a humedad y a algo echado a perder, comenzó a sentirse en el pasillo que daba a la recámara de mi papá. A las 2 o 3 semanas noté que la cara de mi papá estaba cambiando. Él siempre había sido un hombre fuerte, de complexión ancha, de los que trabajan duro y tienen mucha energía. Pero de pronto comenzó a perder peso de una forma que a cualquiera le daría miedo. Al principio creí que era por el enojo y la tristeza del pleito con mi mamá, pero los días pasaban y la situación empeoraba rápidamente. Su piel empezó a ponerse grisácea, sin brillo, como si se le estuviera pegando a los huesos de las mejillas. Sus ojos, que siempre habían sido claros y atentos, se fueron hundiendo poco a poco en las cuencas, rodeados por unas ojeras oscuras casi negras. Lo más raro de todo era que mi papá no perdía el hambre. Al contrario, comía muchísimo. Devoraba los platos que le servían con una ansiedad desesperada, pero entre más comía, más flaco se ponía. Parecía que algo dentro de él se devoraba los alimentos antes de que pudieran hacerle bien. La ropa le empezó a quedar colgada, como si trajera puestos trapos de alguien mucho más grande que él. Para el segundo mes, mi papá ya casi no podía sostenerse en pie. Caminar desde su cama hasta el baño le tomaba varios minutos y terminaba arrastrando los pies, respirando con mucha dificultad. Las manos le temblaban de una forma constante y apenas tenía fuerzas para levantar una taza de agua. Ver a un hombre tan fuerte reducido a eso en cuestión de semanas me provocaba un terror profundo que me impedía dormir por las noches. Lo llevé con varios doctores del pueblo y luego a una clínica más grande en la ciudad. Le hicieron estudios de todo tipo, análisis de sangre, placas, revisiones completas. Los médicos se rascaban la cabeza confundidos. Los resultados salían limpios. No había ninguna enfermedad visible. No había infección. No había nada que explicara por qué el cuerpo de mi papá se estaba consumiendo a esa velocidad tan aterradora. Un doctor llegó a decirme a solas que físicamente no encontraba explicación y que el cuerpo de mi papá actuaba como si se estuviera apagando solo, sin razón alguna. Mientras tanto, mi mamá actuaba de una manera que me erizaba la piel. No mostraba preocupación, no preguntaba por la salud de mi papá, simplemente se sentaba en un sillón de la sala a observarlo desde lejos. Tenía una mirada fija, fría, casi de satisfacción, como si estuviera esperando a que algo terminara de suceder. Cada vez que intentaba hablar con ella sobre el estado de mi papá, me evadía o respondía con monosílabos, con una calma que no era normal ante la situación tan grave que teníamos en enfrente. Llegó un punto en que mi papá ya no salía de la cama. Estaba tan débil que apenas podía pronunciar algunas palabras. Su voz era solo un susurro ahogado. Tenía la piel helada y la mirada perdida en el techo, como si estuviera viendo cosas que los demás no podíamos ver. Por las noches, desde mi cuarto, yo escuchaba cómo él se quejaba en silencio, dejando salir unos gemidos de dolor que venían desde muy adentro del pecho, mientras la casa parecía volverse cada vez más oscura y fría. Una noche, mientras me quedaba velando su sueño, mi papá apretó mi mano con las pocas fuerzas que le quedaban y me dijo con la voz cortada que sentía un peso enorme sobre el pecho, como si alguien se le sentara encima todas las noches a las 3 de la mañana y no lo dejara respirar. Me dijo que sentía que algo vivo se le movía en el estómago, algo que raspaba por dentro. Esas palabras me calaron hasta los huesos. Sabía que los médicos ya no podían hacer nada y que si me quedaba de brazos cruzados, mi papá no pasaría de esa semana. Fue entonces cuando una vecina de muchísima confianza, al ver la desesperación en mi rostro y el estado lamentable en que estaba mi familia, se me acercó en la calle. Me miró fijamente a los ojos y me dijo que lo que le pasaba a mi papá no era cosa de médicos ni de medicinas ordinarias. Me dio una dirección en las afueras del pueblo, en un camino de tierra casi escondido entre la vegetación, y me dijo que buscara a una señora anciana que sabía tratar las cosas que no se ven a simple vista.
Sin pensarlo 2 veces y sin decirle nada a mi mamá, esperé a la mañana siguiente. Con mucho cuidado y ayuda de un amigo, subí a mi papá al asiento trasero del coche. Él estaba tan liviano que parecía que cargaba solo una envoltura de huesos. Durante todo el trayecto mi papá no abrió los ojos. Su respiración era muy lenta y por momentos parecía que se le detenía por completo. El miedo que sentía en ese recorrido de media hora fue el más intenso de toda mi vida. Tenía pánico de que se me fuera en el camino. Llegamos a una casita humilde, hecha de madera y lámina, rodeada de árboles grandes que tapaban casi por completo la luz del sol. El ambiente ahí se sentía denso, con un olor fuerte a hierbas secas, tierra mojada y humo de ocote. Salió a recibirnos una señora ya mayor, de cara arrugada pero con unos ojos negros profundos que parecían atravesarte el alma. No nos preguntó nada, solo se nos quedó viendo fijamente mientras ayudábamos a bajar a mi papá. En cuanto la señora puso sus ojos sobre mi papá, su rostro se volvió completamente serio. Soltó un suspiro pesado y me miró con una mezcla de lástima y enojo. Me dijo que entráramos rápido a la casa y que acostáramos a mi papá en una banca de madera que tenía en el centro del cuarto. La habitación estaba iluminada únicamente por algunas velas que parpadeaban en las esquinas, creando sombras largas y extrañas en las paredes. El frío dentro de esa casa era diferente al de afuera. No era el frío del viento, sino un frío que te helaba la sangre desde dentro. La señora se acercó a mi papá, puso su mano huesuda sobre la frente de él y cerró los ojos por un momento. Mi papá dio un brinco leve, como si la mano de la anciana le hubiera quemado la piel. La mujer comenzó a murmurar palabras en un idioma que yo no logré entender, palabras bajitas pero que sonaban pesadas, rebotando en las paredes de madera. Cuando abrió los ojos me miró fijamente y me dijo con una voz firme y amarga que a mi papá lo tenían agarrado del alma, que le habían dado a comer algo preparado con malas intenciones para dominarlo y quitarle la vida poco a poco. Me dijo claramente que eso había entrado por la boca, en su propia comida, y que quien lo había hecho buscaba tener un dominio absoluto sobre su voluntad, pero que la mezcla era tan pesada que lo estaba consumiendo por dentro. Las palabras de la señora me hicieron recordar de inmediato aquella tarde en la cocina, el papelito doblado, el polvo amarillo y la sonrisa helada de mi mamá. Sentí un escalofrío horrible que me recorrió toda la espalda y se me salieron las lágrimas de la pura rabia y la impotencia. La anciana me dijo que no había tiempo que perder, que la sombra de la muerte ya estaba parada en la puerta de la habitación y que si no sacábamos eso del cuerpo de mi papá esa misma tarde, al día siguiente ya no despertaría. Caminó hacia una mesa llena de frascos viejos y empezó a mezclar varios ingredientes en un pocillo de barro. Machacó hierbas oscuras, virtió un líquido espeso y le agregó unos polvos que despedían un olor penetrante y hediondo, como a azufre y vegetación podrida. El olor era tan fuerte que me dieron ganas de vomitar solo con estar ahí cerca. La señora regresó con el pocillo en la mano y se colocó a un lado de mi papá. Me pidió que lo sostuviera con fuerza de los hombros, porque lo que venía no iba a ser fácil. Mi papá apenas tenía fuerzas para mantener los ojos abiertos, pero cuando la anciana acercó el pocillo a su boca, él empezó a mover la cabeza de un lado a otro con desesperación, como si su propio cuerpo supiera que lo que estaba a punto de entrar iba a provocar una batalla allá adentro. Con mucho esfuerzo y entre la anciana y yo, logramos que mi papá se tragara aquel brebaje horriblemente amargo y apestoso. Él lo tomó con un asco infinito, ahogándose casi con cada trago. Pasaron apenas unos segundos en un silencio sepulcral, donde solo se escuchaba la respiración agitada de mi papá y el chasquido de las velas que se consumían en las esquinas de la habitación. De repente, los ojos de mi papá se abrieron de golpe, desencajados por completo, como si se le fueran a salir de las órbitas. Su cuerpo entero se puso duro como una tabla. Las venas del cuello se le remarcaron de un color violeta oscuro y empezó a convulsionarse suavemente. De su garganta comenzó a salir un ruido ahogado, un gorgoteo profundo y cavernoso que no parecía salir de un ser humano. La señora me gritó que no lo soltara por nada del mundo, sin importar lo que viera o escuchara. En ese momento,
Mi papá se dobló hacia adelante y comenzó a vomitar de una manera descontrolada. Hizo un reguero horrible por todo el piso de tierra de la habitación. El olor que inundó el cuarto en ese instante era insoportable. Una mezcla de descomposición, estanque podrido y algo amargo que te hacía arder la nariz y los ojos. Pero lo aterrador no fue solo el acto en sí, sino lo que estaba saliendo del estómago de mi papá. Entre el líquido oscuro y denso que arrojaba, vi con absoluta claridad cómo caía al piso algo que me congeló la sangre. Era una bola apretada de cabellos oscuros, apelmazados, mezclados con una sustancia gelatinosa y negra, casi brillante, que parecía moverse ligeramente por sí sola sobre la tierra. No eran cabellos normales, parecían vellos rizados, ásperos y gruesos, entretejidos con esa especie de baba hedionda que despedía un humo leve y fétido al contacto con el aire del cuarto. Mi papá no paraba de arquear, salía más y más de esa sustancia gelatinosa. La anciana tomaba puñados de sal gruesa y los arrojaba directamente sobre la suciedad que caía al suelo, mientras recitaba oraciones en voz alta con una fuerza tremenda. Con cada puñado de sal que caía sobre la bola de pelos y la baba negra, se escuchaba un chispazo leve, como si estuvieras echando agua helada sobre un aceite hirviendo, y la sustancia se iba consumiendo lentamente, volviéndose ceniza oscura. Fue justo en el momento en que mi papá terminó de expulsar el último resto de aquella porquería, cuando ocurrió lo más aterrador de toda esta experiencia. La luz de las velas parpadeó rígidamente hasta casi apagarse, dejando el cuarto en una penumbra helada. Mi papá dejó de arrojarse hacia adelante y se cayó de espaldas sobre la banca de madera, entrando en una especie de trance profundo. Se quedó completamente inmóvil, con la boca abierta y los ojos fijos en la nada. De pronto, vi cómo de la boca y del pecho de mi papá comenzaba a desprenderse una especie de humo denso, una sombra oscura y bien definida que no pertenecía a nada de la habitación. No era una sombra normal reflejada por las velas. Era una masa silenciosa, helada y pesada que se elevaba lentamente sobre el cuerpo de mi papá. Tenía una forma vaga de figura humana, encorvada y horrible que parecía estar pegada a él. Esa masa oscura se quedó flotando unos segundos sobre mi papá, y juro que sentí una mirada llena de odio y rabia sobre mí y sobre la anciana. La temperatura del cuarto bajó tanto en ese instante que mi propio aliento salía como vapor de mi boca. La señora anciana levantó las manos, gritó una última palabra con una voz de mando impresionante y arrojó un puñado de hierbas secas hacia la sombra. La masa oscura dio una especie de temblor en el aire, se deshizo en el techo como si fuera humo disipado por el viento y desapareció por completo. En ese preciso segundo, las velas volvieron a encenderse con fuerza y el aire helado de la habitación empezó a entibiarse de nuevo. Mi papá soltó un suspiro larguísimo, como si hubiera estado aguantando la respiración bajo el agua durante horas, y cerró los ojos, cayendo en un sueño profundo y tranquilo. Su cara, que minutos antes lucía gris y cadavérica, empezó a tomar un color más natural, más vivo. La anciana se limpió el sudor de la frente, me miró cansada y me dijo que todo había terminado, que la entidad que lo estaba consumiendo ya había sido arrojada y que el vínculo que lo ataba a la oscuridad se había roto para siempre. Limpiamos a mi papá con cuidado, lo envolvimos en una cobija cobijada y lo subimos de nuevo al coche. Durante todo el camino de regreso a casa, él durmió plácidamente, algo que no lograba hacer desde hacía meses. El viaje de vuelta se sintió diferente. El camino ya no parecía tan oscuro ni aterrador, aunque dentro de mí llevaba una carga enorme de coraje y tristeza por todo lo que acababa de presenciar y confirmar. Llegamos a la casa ya muy tarde por la noche. Mi mamá estaba sentada en la cocina, a oscuras, esperándonos. Cuando me vio entrar cargando a mi papá, que aunque venía dormido ya se veía mucho mejor, su rostro se desencajó por completo. Me miró con una mezcla de sorpresa, miedo y rabia desmedida. No dijo una sola palabra, simplemente se levantó de la silla y se fue a su cuarto cerrando la puerta con fuerza. Yo acosté a mi papá en su cama, lo cobijé bien y me quedé a su lado toda la noche,
cuidando su sueño con un palo de madera en la mano por si acaso. A partir de ese día, el cambio en mi papá fue verdaderamente milagroso. A las pocas horas de despertarse a la mañana siguiente, pidió de comer. Y esta vez, la comida le sentó bien. No volvió a tener náuseas ni dolores. Con el paso de los días y las semanas, empezó a recuperar su peso normal, el color volvió a sus mejillas y la fuerza regresó a sus brazos y piernas. Poco a poco volvió a ser el hombre trabajador y alegre que siempre había sido antes de que esta pesadilla comenzara. Los médicos que lo habían revisado antes quedaron completamente asombrados al verlo caminar por la calle semanas después, fuerte y sano, sin poder explicarse cómo alguien que estaba al borde de apagarse para siempre se había recuperado de esa manera en tan poco tiempo. Nosotros, por supuesto, no les dimos ninguna explicación. Sabíamos que jamás lo entenderían y que nos tomarían por locos. A los 3 días de haber ido con la anciana, mi mamá juntó sus maletas en silencio y se preparó para irse de la casa para siempre. El ambiente entre ella y yo era insostenible. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Yo no iba a dejar que cruzara esa puerta sin antes sacarme la verdad, que me estaba quemando la garganta desde hacía meses. La confronté a solas en el pasillo, justo antes de que tomara sus cosas para salir. La miré fijamente a los ojos, sin miedo, y le pregunté directamente qué era lo que le había estado echando a la comida de mi papá aquel día que la descubrí en la cocina. Ella intentó al principio ponerse a la defensiva, negarlo todo y decirme que yo estaba loco. Pero cuando le conté con lujo de detalles lo que habíamos sacado del cuerpo de mi papá en la casa de la anciana, su actitud cambió por completo. Se le borró el color del rostro, comenzó a temblarle el labio inferior y agachó la mirada hacia el suelo. Con una voz fría, sin un solo rasgo de arrepentimiento, me confesó la verdad. Me confirmó que, efectivamente, desesperada porque mi papá la estaba corriendo de la casa y no quería saber nada más de ella, había acudido con una persona dedicada a la brujería para que le diera algo para amarrarlo y mantenerlo a su lado, a como diera lugar. Me contó que esa persona le había dado instrucciones precisas de juntar sus propios restos, molerlos muy fino hasta hacer un polvo amarillo y dárselo a comer a mi papá en dosis pequeñas todos los días. En la creencia de esas cosas oscuras, el polvo de uñas y otras partes del cuerpo utilizadas de esa manera sirven para atar la voluntad de una persona, para doblegarla y hacer que no pueda alejarse, pero si se hace con mala intención o con exceso, termina pudriendo el cuerpo por dentro y consumiendo la vida de la víctima hasta no dejar nada. Escuchar a mi propia madre confesar semejante atrocidad con esa frialdad me provocó un dolor y un asco que no puedo describir con palabras. No le grité, no le lloré, simplemente me le quedé viendo con desprecio. Abrí la puerta principal de la casa y le dije que se fuera y que no volviera a buscar a mi papá ni a mí nunca más en la vida. Ella tomó sus bolsas, caminó hacia la calle sin volver la vista atrás y desapareció por el camino de tierra. Desde ese día no hemos vuelto a saber absolutamente nada de ella. Mi papá y yo seguimos con nuestras vidas en esa misma casa. Tardamos mucho tiempo en limpiar la energía tan pesada que se había quedado atrapada en las habitaciones. Cambiamos los muebles, pintamos las paredes, bendijimos cada rincón y procuramos dejar atrás esos meses de terror. Con el tiempo, la paz regresó a nuestro hogar y mi papá recuperó su salud al 100%, aunque los recuerdos de esa época nos quedaron marcados para siempre. Hoy en día, mi papá es un hombre mayor que sigue trabajando en sus cosas, pero hay ciertas costumbres que se le quedaron grabadas a fuego después de esa experiencia. Jamás vuelve a comer en lugares donde no conozca a quien prepara los alimentos. Y cada vez que nos servimos la cena en casa, revisa minuciosamente la comida antes de darle el primer bocado. Es un trauma que nunca se le va a quitar del todo. Yo comparto esto hoy porque sé que en este mundo hay cosas que van mucho más allá de lo que la ciencia y la lógica pueden explicar. Hay intenciones oscuras y prácticas antiguas que se mueven entre las sombras de la gente cotidiana. Personas que están dispuestas a hacer lo que sea con tal de no perder el control o por pura maldad, sin importarles destruir a quienes dicen querer. Si algún día notas que alguien en tu casa empieza a perder la fuerza y la salud sin razón alguna,
Si los doctores no encuentran nada en sus estudios, y si sientes que el aire de tu hogar se vuelve pesado, helado y apestoso, no te quedes de brazos cruzados esperando a que las cosas se arreglen solas. Hay males que entran en silencio, disfrazados en un plato de comida servido con una sonrisa, y que van comiéndose a la persona poco a poco desde adentro. Cuida mucho de quien aceptas un plato de comida. Fíjate muy bien en los detalles y nunca desestimes una corazonada o una actitud rara en la gente que te rodea. El polvo de uñas y esas preparaciones oscuras son más reales de lo que la gente cree, y la sombra de la mala voluntad siempre está esperando el menor descuido para entrar a destruir una vida.